Me llamo Marlene, y admitirlo nunca ha sido fácil. Desde hace algunos años me dedico al trabajo como dama de compañía. La vida me llevó a este camino, no fue una elección soñada. Rápidamente aprendí que el mundo nocturno en el que me movía no solo estaba lleno de peligros humanos, sino de amenazas que iban mucho más allá de lo carnal o lo violento. Desde la primera vez que me animé a entrar en este oficio, mis compañeras me advirtieron de algo que se repetía como un mantra. Nena, antes de empezar, tienes que ir con el padrino para que te haga un trabajo de protección. Si no lo haces, tarde o temprano, alguien te va a hacer daño. Al principio me reí. Pensé que eran puras supersticiones, que la brujería o las historias paranormales eran solo cuentos para asustar a las novatas. Yo era escéptica, pero la insistencia era incesante. Absolutamente todas mis compañeras hablaban de ese hombre, del temido y respetado padrino. ¿Quién era? Según se contaba, el padrino era un brujo, un hombre viejo y poderoso que, por aquel entonces, cuidaba a todas las trabajadoras nocturnas de la zona. La razón de la protección era escalofriante. Me dijeron que en este oficio, la envidia era un arma mortal. Otras chicas, celosas de la clientela o el dinero, o incluso algún cliente obsesionado y despechado, podían tirarte brujerías pesadas. Esto no se trataba de simple mala suerte. Podrían echarte enfermedades repentinas e incurables. Podrían provocarte accidentes fatales en la calle. Podrían condenarte a la mala suerte perpetua, arruinándote la vida. En el peor de los casos, podían desearte y conjurar la muerte. Me explicaron que la única forma de evitar que esas energías oscuras me tocaran, a mí o a mi familia, era con un resguardo realizado por el famoso padrino. Era la única póliza de seguro en este negocio. La curiosidad, mezclada con el miedo que las advertencias constantes me iban calando, pudo más que mi escepticismo. A los pocos días, pedí que me llevaran con él. No quería pensar que un simple acto de envidia me fuera a quitar la vida o a dejarme enferma en la calle. Necesitaba esa paz mental para seguir ganando dinero. Una noche, una de mis compañeras me condujo hasta su casa. Era una casita antigua a las afueras de la ciudad. Sus paredes estaban descascaradas y el techo era de chapa. Desde la vereda, antes de siquiera tocar la puerta, ya se sentía un olor fuerte y denso, incienso mezclado con humo de tabaco y algo más, algo pesado y dulce que me revolvió el estómago. Mi compañera golpeó la puerta de madera 3 veces con un ritmo que parecía ser un código. Al cabo de un rato, apareció él, el padrino. Era un hombre de unos 70 años, con la piel morena y el cabello oscuro, aunque ya entrecano y largo. Lo que más me impactó fueron sus ojos. Eran pequeños, oscuros, que parecían atravesarte el alma y leer tus intenciones más ocultas. El padrino me miró fijamente sin decir palabra durante varios segundos, como si me estuviera escaneando por dentro, decidiendo si yo era digna de su protección. Después de ese silencio incómodo, simplemente nos dejó pasar. Yo sentía el miedo calándome hondo, pero me esforcé por no mostrarlo. Sabía que estaba entrando en un territorio donde mi escepticismo no valía nada. Al entrar a la casa de El Padrino, el olor a incienso y tabaco se intensificó, volviéndose casi sofocante. El interior era una mezcla caótica de objetos rituales y figuras oscuras que confirmaron mis peores temores sobre dónde me había metido. El lugar estaba abarrotado. Las paredes estaban cubiertas de santos católicos que se mezclaban de forma blasfema con veladoras de colores extraños, la mayoría negras y rojas. Había frascos con líquidos turbios que parecían aceites para rituales, y figuras grotescas hechas de huesos, metal y barro que parecían observarnos desde los rincones. Más al frente, en el centro de la sala, se erigía un altar monumental. Estaba cubierto con telas negras y rojas de terciopelo que caían hasta el suelo. El altar no albergaba ninguna figura familiar. En su lugar, descansaban calaveras de yeso sin ojos, botellas de ron abiertas, puros apagados que aún humeaban levemente, y lo más espeluznante, platos con carne cruda que despedían un aroma metálico en el ambiente.
El conjunto era una celebración abierta a lo oculto, al paganismo puro. «Así que tú eres la nueva», me dijo el padrino con una voz grave, serena y que sonaba más joven de lo que su apariencia sugería. Me miró fijamente. «Te hace falta protección para que empieces a trabajar, ¿verdad, muchachita?» Mi miedo era palpable, pero hice un esfuerzo para que mi voz saliera firme. Le respondí que sí. Él sonrió de una forma extraña, mostrando unos dientes amarillentos, y me señaló un banco de madera desgastada justo enfrente de aquel tétrico altar. Me pidió que me sentara allí. Sentí que estaba a punto de sentarme en el mismísimo umbral del infierno. Me senté. El silencio que siguió mientras el padrino se preparaba era opresivo. Pude ver sus movimientos precisos, sus manos curtidas manipulando los implementos del ritual con una familiaridad que demostraba años de práctica. Poco después me dijo sin emoción: «Vamos a sellar tu cuerpo, no con fe, nena, sino con la fuerza de la tierra. El trabajo en el que estás es muy oscuro, y tú te expones cada noche a que te hagan daño por envidia o por un mal cliente. Tu suerte debe ser amarrada». El miedo había disuelto cualquier rastro de mi escepticismo. Las historias de mis compañeras regresaron a mi mente. Enfermedades repentinas, accidentes fatales. Sabía que no había vuelta atrás. Si quería vivir tranquila y conseguir el dinero que necesitaba, tenía que someterme al ritual. Tenía que conseguir ese escudo invisible que, según ellas, les permitía sobrevivir en las calles. El padrino comenzó a moverse alrededor de mí, y yo cerré los ojos esperando que todo terminara rápido. El siguiente paso sería el inicio del ritual de sangre. Me quedé sentada en el banco de madera, frente al altar, con los ojos cerrados, sintiendo el peso de la oscuridad a mi alrededor. El padrino comenzó a preparar todo para mi iniciación. Primero, con movimientos rápidos y rituales, encendió 7 velas negras y 7 velas rojas, colocándolas en un círculo perfecto alrededor de mí. Las llamas se alzaron, proyectando sombras deformes y danzantes en las paredes, y el ambiente se volvió aún más pesado, como si el aire se hubiera espesado con las entidades que acababan de ser invocadas. Luego, encendió un cigarro. Se acercó a mí y sopló varias bocanadas de humo caliente sobre mi cara, mi pecho y mis hombros. Sentí el humo denso, que me obligaba a contener la respiración. Mientras hacía esto, murmuraba palabras en un idioma que no entendía, una letanía ronca y gutural que no parecía pertenecer a ningún lenguaje humano conocido. Mi corazón comenzó a latir con una furia descontrolada en mi pecho. Después de aquello, lo vi. El padrino tomó un gallo negro vivo. El animal estaba amarrado, con las patas sujetas con fuerza. El gallo se debatía con desesperación en sus manos. El padrino me pidió que extendiera mi mano derecha sobre un pequeño cuenco de barro que colocó en el piso. La sangre que debía sellar este pacto no era solo la del animal, también debía ser mía. Con un cuchillo pequeño de mango de hueso me hizo un corte leve en la palma de la mano. No fue profundo, pero el dolor era cortante y real. Dejé caer unas cuantas gotas de mi sangre en el cuenco de barro. Acto seguido, sin el menor atisbo de emoción, degolló al gallo negro. El sonido seco y el aleteo desesperado del animal fueron brutales. La sangre caliente y espesa del gallo se vertió directamente en el cuenco, mezclándose con la mía. En ese instante, el olor metálico y caliente de la sangre me revolvió el estómago. Sentí un asco profundo, una náusea helada al ver la mezcla vital de la vida animal y la mía en ese recipiente de barro. Era un acto de brujería cruda, sin filtros, y me estaba involucrando directamente en un pacto de sangre. Mientras removía la mezcla con una ramita seca que parecía un hueso, el padrino rezaba en voz baja, pero la invocación resonaba en toda la casa. Por la fuerza de la tierra, por la boca del infierno, que nunca ningún mal toque a esta hija. Yo seguía con los ojos bien abiertos, la sangre, las velas negras, la carne cruda en el altar. Todo confirmaba que había invocado algo muy antiguo y muy oscuro.
Estaba sellando mi destino y mi protección a través de un sacrificio. Una vez que la sangre, la carne y los rezos invocatorios hubieron cargado el ambiente, el padrino tomó la mezcla del cuenco de barro. El líquido, ahora espeso y oscuro, era el sello final de mi protección. Con la ramita seca que usó para remover, comenzó a pasar el líquido por mi cuerpo. Primero lo untó en mi frente, luego en mi pecho y finalmente en mi espalda, dibujando símbolos que parecían cruces y círculos deformes. Sentí el toque frío y metálico del fluido sobre mi piel. Era como si estuviera siendo marcada. Cuando terminó, vertió lo que quedaba de la mezcla en las llamas de las velas. El líquido chisporroteó con violencia, como si la sangre tuviera vida propia, y la luz se volvió por un instante de un tono más oscuro y rojizo, saturando el aire. Acto seguido, el padrino me entregó un pequeño amuleto. Se trataba de una bolsita roja cerrada con hilo negro, y el peso que sentí en mi palma era inusual. Me explicó lo que contenía: un pedazo de hueso, tierra de cementerio, un diente de perro y algunos mechones de mi propio cabello, obtenidos previamente. Esto no lo saques nunca, nena, porque esto te ayudará a que nada malo te pase, me dijo con su voz grave, la misma que había usado para la invocación. Mientras lo tengas encima, nada malo te sucederá, ni a ti ni a los tuyos. Finalmente, para sellar el pacto y completar la iniciación, me hizo beber un trago de una mezcla que servía en una copa tosca. Era ron, mezclado con miel y cenizas. El sabor era áspero, quemaba al bajar por mi garganta, y la dulzura de la miel no lograba opacar la textura arenosa de las cenizas. Pero sabía que con eso el juramento quedaba totalmente sellado. Ya está hecho. Ahora tienes quien te cuide, sentenció el padrino. A pesar de la náusea y el miedo, la curiosidad me obligó a preguntar, con la voz apenas un susurro: ¿quién? ¿Qué es lo que me cuida? El padrino sonrió de nuevo, mostrando sus dientes amarillentos, y me dijo la verdad. La revelación que hizo que el aire se congelara a mi alrededor fue simple y aterradora. Un demonio, nena. Un demonio es quien te cuida, pero no tengas miedo. Él sabrá cómo defenderte. Salí de la casa del padrino mareada, con un cosquilleo extraño recorriéndome toda la piel. Sentía que algo se me había pegado. Era una sombra invisible que me seguía a cada paso que daba. Al principio quise convencerme de que era solo mi imaginación o el efecto del ron mezclado con cenizas, pero con el tiempo me di cuenta de una verdad escalofriante. A partir de aquel ritual de sangre y fuego, nunca, jamás, he vuelto a estar sola. Al principio pensé que la sensación de tener una sombra pegada a mí era solo mi imaginación, una reacción al terror del ritual y la bebida de cenizas. Pero pronto, con el inicio de mis noches de trabajo, me di cuenta de que no estaba equivocada. La protección del padrino era real, palpable y estaba activa. Y comencé a notar cosas raras, sutiles pero constantes. Algunos clientes apenas se acercaban a mí y sin razón aparente se echaban para atrás como si algo los espantara. Otros me decían que sentían un escalofrío intenso apenas se detenían a mi lado. Un compañero que me llevaba a veces me confesó que cuando me subí a su auto, él juraba haber visto otra silueta más grande junto a mí, una forma oscura, espesa y maciza, que se sentó detrás de mí en el asiento trasero. Yo nunca he visto directamente a mi guardián, pero puedo sentirlo. Es una presencia enorme, pesada, que siempre está inmediatamente detrás de mí. A veces, cuando vuelvo sola en la madrugada, escucho pasos que me siguen al mismo ritmo que los míos, aunque al voltear la calle esté vacía. Sé que está ahí cuidando mis espaldas. El clímax y la prueba definitiva de la protección ocurrió una noche. Un hombre, con aspecto de oficinista enojado, intentó contratarme, pero al poco tiempo intentó ponerse violento conmigo en el auto. Quiso forzar la situación, y en cuanto alzó la mano con la intención de golpearme o dominarme, ocurrió lo imposible. El hombre quedó paralizado. Sus ojos se desorbitaron de una forma grotesca, fijos en un punto justo a mis espaldas, como si estuviera viendo algo que desafiaba su comprensión y su cordura. El terror puro se dibujó en su rostro.
Él no dijo una sola palabra, solo gimió, abrió la puerta del auto y salió corriendo desesperado. Jamás volví a verlo en la zona. Su terror había sido tan profundo que no se molestó en recuperar su dignidad ni su auto. Desde ese momento, el miedo que sentía por la presencia oscura fue reemplazado por una extraña sensación de seguridad. Con los meses, aprendí a convivir con esa sombra. Sé que no me hace daño. Al contrario, me protege. Me aleja de los hombres violentos, de la envidia y de quienes quieren hacerme mal. Mis compañeras lo llaman, con una mezcla de respeto y temor, el guardián del padrino. Yo sé la verdad que me fue revelada con la sangre y las cenizas. Es un demonio. No sé cómo explicarlo, pero gracias a ese trabajo de protección, vivo tranquila. En este mundo lleno de peligros, ya no tengo miedo porque sé que alguien, o algo, vela por mí cada noche. Y aunque nunca lo he visto del todo, a veces en el fugaz reflejo de los espejos de los moteles o en un cristal oscuro, alcanzo a distinguir algo. No una silueta humana, sino una figura alta, demasiado alta, con ojos rojos brillantes que parecen brasas encendidas en la penumbra. Sé que se trata de ese ser que me protege, esa sombra, ese demonio que se ha convertido en mi condena, pero también en mi protector. Yo, Rosario, siempre digo que en nuestro trabajo uno nunca termina de ver cosas raras. Hay noches tranquilas, donde todo parece ser una rutina tediosa y segura, pero también hay encuentros que te marcan el alma para siempre. Y la que voy a contarle no me pasó a mí directamente, sino a una compañera muy cercana llamada Delia, con quien trabajé durante varios años en la misma zona, compartiendo el mismo horario nocturno. Delia era una mujer joven en aquel entonces, de unos 25 años, muy alegre y con un carácter fuerte que imponía respeto. Siempre estaba riéndose y decía que a ella no le asustaba nada, ni las amenazas de las otras chicas ni los clientes más oscuros. Pero aquella noche, créanme, volvió a mí distinta. Pálida como un papel, temblando incontrolablemente y con los ojos rojos de tanto llorar. Estábamos paradas en la avenida principal como siempre. Este era nuestro punto, cerca de un bar medio escondido donde se juntaban camioneros y hombres de paso que buscaban compañía en la madrugada. El aire de la calle olía a cerveza derramada y a ese perfume barato y fuerte que muchas de nosotras usábamos para intentar tapar el cansancio y el sudor de estar tanto tiempo de pie. Eran alrededor de las 2 de la mañana, y aunque ya habíamos atendido a varios clientes, Delia se quiso quedar un rato más. Yo le dije que ya me iba, que era peligroso y que el cuerpo me pedía descanso, pero ella insistió en quedarse. Un poco más, Rosario. Espero hacer algo de dinero extra para la renta, me dijo con su habitual ambición. Me despedí, pero me quedé a una distancia prudente, esperando un taxi que nunca llegaba. Fue entonces cuando lo vi acercarse a ella. Venía arrastrando los pies por la vereda, con un caminar encorvado y muy lento, como si cada paso fuera un esfuerzo insostenible. Era un hombre mayor, casi un anciano de unos 70 años, quizás más. Vestía con un saco gris y un sombrero viejo que apenas alcanzaba a cubrir su calvicie. Delia lo miró con fastidio, como quien mira a un obstáculo. Ella pensó, al igual que yo, que se trataba muy posiblemente de un limosnero, uno de esos indigentes que andaban por la zona en plena madrugada buscando algo entre la basura o recolectando plástico para vender. Era una estampa común en el bajo mundo de la noche. El viejo se le plantó frente a frente. Su rostro era apagado y sus ojos oscuros. Y entonces habló. No saludó, no se presentó, ni articuló ninguna frase introductoria. Simplemente soltó la exigencia, con una voz ronca y cavernosa. «Dame dinero». Se lo dijo así nada más. No fue una petición, fue una orden, seca y directa, como si fuera lo más normal del mundo. Delia se quedó de piedra, creyendo que había escuchado mal. Delia se quedó unos segundos en silencio frente al anciano. El hombre no había movido un solo músculo. La atmósfera se sentía cargada por la rareza de su exigencia. «¿Qué cosa?»,
preguntó Delia, asumiendo que el anciano padecía de algún problema mental o auditivo, y que sus palabras se habían confundido con el ruido de los camiones lejanos. «Que me des dinero rápido», repitió el hombre con la misma voz ronca, pero ahora con una calma escalofriante, como si exigir dinero a una mujer que trabaja de madrugada fuera la acción más normal del mundo para él. Delia ya no se rió. Empezó a sentir muchos nervios. Cruzó los brazos y le devolvió la mirada con la dureza que su trabajo le había enseñado a usar contra la amenaza. «Mire, abuelo, yo no regalo plata», le contestó con un tono que buscaba ser de desprecio. «Si quiere dinero, vaya a conseguirse un trabajo. Y si quiere mantener sus vicios, mejor ni ande por acá. Así que mejor siga su camino y lárguese». El anciano, a pesar de la orden directa y el tono de burla, no se movió un centímetro. Al contrario, sus ojos oscuros como pozos la siguieron viendo fijamente. En ellos no había súplica ni enojo, solo había una voluntad inmutable, una certeza petrificante. Sentí escalofríos desde mi posición al ver la frialdad de su inmovilidad. «Te estoy diciendo que me des dinero», volvió a exclamar el viejo. Esta vez, su voz tenía un matiz que no era el de un simple mendigo. Era una advertencia. Delia se estaba fastidiando. Su carácter fuerte no toleraba la insolencia, mucho menos de un hombre que creía que podía quitarle el dinero ganado con esfuerzo. «Si no se va ahorita mismo, viejo, le voy a hablar a mi patrón para que lo saque a patadas», le contestó Delia, aumentando el tono de dureza. No era una amenaza vacía. Sabíamos que había hombres en la zona que se encargarían de la seguridad si era necesario. Fue entonces, justo en el momento en que Delia invocó la autoridad de su patrón, cuando ocurrió lo imposible. El anciano, por primera vez, sacó una sonrisa. Era una sonrisa torcida, antinatural, que reveló unos dientes amarillentos y mal cuidados. Y mientras sonreía, su cuerpo entero se tensó. El aire que los rodeaba se volvió repentinamente pesado y sofocante, y el terror de Delia se convirtió en una realidad tangible. La sonrisa torcida del anciano fue el preludio de un horror que desafiaba toda lógica. Ante los ojos de Delia, el cuerpo del viejo comenzó a estirarse y alterarse de una manera que hacía que sus huesos crujieran audiblemente por dentro. La figura encorvada se deshizo y en cuestión de segundos la estatura del hombre se volvió imposible, sobrenatural. La transformación fue grotesca. Su piel se tensó, volviendo sus facciones del rostro a un estado que ya no era humano, sino puramente monstruoso. Aquel cuerpo débil y raído se hinchó y se reconfiguró en una silueta que emanaba fuerza y oscuridad. Lo peor de todo eran sus ojos. Los pozos oscuros se encendieron, se iluminaron de un color rojo intenso, profundo, como brasas al rojo vivo que ardían en la penumbra de la madrugada. Esos ojos ardientes atravesaron el alma de la pobre Delia, borrando cualquier rastro de su fuerte carácter. El aire a su alrededor se volvió espeso y sofocante, como si el lugar estuviera ardiendo, pero sin fuego visible. Delia quedó paralizada. El terror le cortó la respiración. Su corazón le golpeaba el pecho con tanta fuerza que pensó que se iba a desmayar allí mismo. No podía entender cómo ese viejo, que parecía caerse de un empujón, se había convertido en un ser de pesadilla. En ese momento de terror absoluto, la voz que antes era ronca y cansada retumbó como un trueno en la avenida desierta. Ya no era la voz de un anciano, sino un eco cavernoso, lleno de autoridad diabólica. «Tu verdadero patrón soy yo». La frase fue una sentencia. La máscara del limosnero había caído, revelando al ser que era. Él era la encarnación del peligro nocturno, una entidad que operaba en las sombras, exigiendo tributo. El ser inclinó su cabeza grotesca hacia ella. Delia sintió que la presión del aire la aplastaba. La exigencia se repitió, esta vez con una intención mucho más aterradora. «Ahora dame el dinero si no quieres que te lleve conmigo». Esa última amenaza, la certeza de que el ser la llevaría a un infierno real y tangible, rompió el último vestigio de resistencia en Delia. El demonio no buscaba la pelea, buscaba el sometimiento,
La voz atronadora y la visión del ser demoníaco con los ojos de brasa encendida pulverizaron toda la valentía que Delia había cultivado en años de trabajo nocturno. Sus piernas temblaban tanto que no podía mantenerse en pie, y el pánico era un sabor metálico y helado en su boca. Sabía, con una certeza absoluta, que aquel hombre no era un limosnero ni un loco. Era el demonio en persona pidiendo su tributo. Instintivamente, metió la mano en su bolso. Sacó un manojo de billetes arrugados, todo lo que había ganado con tanto esfuerzo esa noche. Delia se lo entregó al ser sin pensarlo 2 veces, como una ofrenda desesperada por salvar su vida y su alma. Al tomar el dinero, el ser demoníaco inició la reversión de su forma. Comenzó a encogerse poco a poco, sus facciones grotescas se suavizaron y los crujidos de sus huesos resonaron en la calle hasta que recuperó su forma original. Un viejo encorvado, de rostro apagado y saco raído. El mismo que había visto desde un principio, un hombre que parecía caerse de un solo empujón. El anciano tomó el dinero, lo guardó en el bolsillo de su saco y comenzó a alejarse muy despacio, arrastrando los pies como al inicio. Pero la despedida fue la última y más aterradora humillación. Mientras el viejo se iba alejando por la avenida desierta, este se iba riendo. Era una carcajada seca, diabólica, que resonaba en la noche vacía, como si se burlara no solo de Delia, sino del miedo humano y de todo lo que acababa de ocurrir. La risa pareció resonar y seguirla a todas partes. Desde entonces Delia cambió para siempre. La experiencia la dejó marcada con una herida abierta. Nunca más quiso quedarse sola en las calles, y cada vez que veía a un hombre mayor acercarse, el pánico se le notaba en toda la cara. Me confesó que todavía lo escucha, que tiene pesadillas con el rostro de aquel ser demoníaco y, sobre todo, con aquella risa seca y malvada. El trauma fue tan profundo que, como única forma de recuperar un mínimo de paz mental, Delia se vio obligada a dejar el trabajo sexual. Ella simplemente no podía volver a exponerse a la oscuridad sabiendo que ese ser andaba caminando por nuestras calles, disfrazado de viejo, y que cualquiera, en cualquier momento, podría encontrárselo. Mi nombre es Wendy, y aunque no me enorgullece decirlo, me he dedicado por años al trabajo nocturno en la gran Ciudad de México. La noche es nuestro horario, y aunque las calles se llenan de sombras, también están llenas de hombres con urgencias que, a veces, no son enteramente carnales. En este oficio he visto de todo, pero también he conocido clientes que se vuelven habituales, rostros conocidos que aparecen como un reloj cada semana. De hecho, ese era el caso de un cliente llamado Edgar. Edgar era un hombre de unos 60 años, de cabello corto, con canas sobre las sienes y un bigote pronunciado. Él no era un empleado cualquiera. Era dueño de varios negocios de autopartes en la ciudad, por lo que era un hombre con recursos. A simple vista no tenía nada especial, salvo que su mirada transmitía una mezcla rara de profunda tristeza y necesidad. Él fue un cliente frecuente por años. Creo que por ello logré saber un poco de su vida. Edgar no buscaba encuentros sexuales frecuentes. Nuestra relación era más de acompañamiento. Íbamos a comer, hacíamos algunas compras y charlábamos. Él siempre me contaba que vivía solo, que sus hijos vivían lejos y que casi nadie lo visitaba. No éramos amigos, claro, pero tampoco éramos desconocidos. Con el tiempo, empecé a sentir cierta familiaridad con él. Una noche, mientras esperaba en mi esquina habitual, lo vi llegar como siempre. Su paso era lento. Tenía puesta su ropa de trabajo, y yo podía percibir el fuerte olor a gasolina y aceite de auto que lo caracterizaba. Sus manos, siempre muy curtidas y ásperas, estaban quietas. Me acerqué a él, y en ese encuentro, Edgar hizo algo que me había propuesto varias veces, con una seriedad que ya no me parecía una broma. Me pidió que dejara el trabajo nocturno. Me dijo que ya no era vida para mí, que él me ayudaría, que buscara otro camino. Yo siempre lo tomé como una bondad más de un hombre solitario, pero esa noche su rostro estaba diferente, completamente apagado, como si cargara un peso invisible. Le pregunté si quería lo de siempre,
pero él negó con la cabeza. Hoy no, Wendy. Hoy necesito otra cosa, algo muy diferente a lo que haces. El rostro de Edgar estaba tan apagado que me transmitió una sensación de quiebre por dentro. Su ropa, que todavía olía a combustible y aceite de auto, se sentía más pesada que de costumbre. Yo sentía que algo estaba profundamente mal, pero no sabía cómo abordar esa tristeza tan marcada en sus ojos. Después de decirme que necesitaba otra cosa, metió la mano en el bolsillo de su pantalón de trabajo y sacó un fajo de billetes. Lo contó con mucha calma hasta juntar una cantidad considerable, un pago que excedía por mucho lo que costaba una noche de mi compañía. Para aquel tiempo era un dinero importante en pesos mexicanos. Me puso el dinero en la mano. Lo sentí áspero y cálido, como si hubiera estado apretado con fuerza. Confundida, le pregunté para qué era ese pago o qué necesitaba exactamente. Edgar enseguida sacó un pedazo de papel doblado de su bolsillo, donde había escrito una dirección con letra temblorosa, y luego me dijo algo con esa voz ronca que ya conocía bien. «Mañana a las 7 de la noche necesito que vayas a esta dirección, Wendy», me dijo suplicante. «No faltes, por favor, porque es requerida tu presencia». Me pareció un requisito muy extraño, y no terminó ahí. Me dio una indicación muy específica sobre mi vestimenta. «Esto va a sonar un poco raro, pero vístete con ropa común y corriente. Nada llamativo, algo tranquilo. Si puedes, ve con un vestido negro y el pelo recogido, como si fueras a algo formal». Quise hacerle preguntas. ¿Una fiesta? ¿Un compromiso familiar donde me presentaría como su pareja? Pero él no respondió a ninguna de mis dudas. Solo repitió que fuera, que era importante, y que por eso me había pagado tanto dinero por adelantado. Después, se despidió. Me dio un apretón en las manos, un gesto que sentí más como si estuviera cerrando un trato ineludible que como una despedida. Se alejó caminando lentamente, perdiéndose entre las luces naranjas de la avenida. Me quedé con un nudo en el pecho y la sensación de que algo estaba terriblemente mal. Nunca había visto a Edgar tan serio, tan roto. Su encargo era completamente ajeno a mi trabajo. Sabía que no se trataba de una fiesta o una simple cena. Había un misterio, una urgencia en su mirada que el dinero no podía explicar. La intriga y el compromiso de la paga me devoraron el resto de la noche. Me preguntaba constantemente qué sería tan vital para ese hombre solitario como para pagarme una fortuna para que asistiera a una cita con indicaciones tan específicas. Al día siguiente, la entrega me devoraba por dentro. Seguí las indicaciones de Edgar al pie de la letra. Me puse un vestido largo y sencillo de color negro, até mi cabello y tomé un taxi que me llevó justamente al barrio viejo de la Ciudad de México, un lugar donde las calles eran angostas y abundaban las casas antiguas. La dirección me condujo a una vivienda con una fachada descuidada y una puerta de madera que estaba misteriosamente entreabierta. Dudé en entrar. Miré el papelito varias veces, convencida de que quizá me había equivocado. Pero no, ahí era. Era la dirección exacta. Di un paso dentro de la casa. Lo primero que vi fue un patio interior con apenas unas pocas personas, quizá 3 o 4 en total. El silencio era tan profundo que solo se escuchaba el zumbido del viento. El ambiente no era de fiesta o reunión, era de una tristeza densa. Al fondo del patio, sobre un soporte de madera, estaba un ataúd entreabierto. Sentí un escalofrío helado que me recorrió toda la espalda. No sabía si me había equivocado de lugar o si había llegado a un velorio al que no había sido invitada. En ese momento, una mujer de unos 50 años se acercó hasta donde yo estaba. Tenía los ojos hundidos de tanto llorar y parecía ser un familiar del difunto al que estaban velando. «Buenas noches, señorita. Dígame, ¿viene a ver a mi hermano Edgar?», me preguntó con un susurro tranquilo, como si el nombre no fuera a destrozarme. La voz se me atoró en la garganta. «¿Edgar?». Mi cliente, el dueño de los negocios de autopartes. ¿Cómo era posible? Apenas pude responder que sí, y ella me indicó con un gesto que podía acercarme al cajón, que él estaba ahí. Mis piernas temblaban cuando caminé hasta el ataúd. Lo que estaba dentro me dejó sin palabras.
confirmando el horror que ya sospechaba. Dentro de esa caja de madera, vestía un traje que jamás lo había visto usar. Con las manos cruzadas sobre el pecho y la piel fría como cera, estaba Edgar, mi cliente, mi conocido de tantas noches. Tuve que llevarme las manos a la boca para evitar soltar un grito de puro terror y confusión. ¿Qué le pasó?, logré preguntar a la hermana con la voz rota. Ella bajó la mirada y me dijo con un susurro lleno de dolor: hace 2 días sufrió un paro respiratorio. Falleció en su casa solo, sin que nadie lo viera ni se diera cuenta. Sentí que me desplomaba. 2 días. Pero si yo lo había visto apenas la noche anterior, con su ropa de trabajo oliendo a combustible, entregándome la dirección, pidiéndome que viniera. Él mismo me había dado las instrucciones para asistir a su velorio, ya estando muerto. Me quedé un buen rato en ese velorio casi desierto, sin poder creer lo que acababa de vivir. El aire olía a flores marchitas. Miraba a Edgar en el ataúd y recordaba la seriedad con la que me había encargado. Ya como un ser incorpóreo que viniera, me quedé junto al ataúd, sintiendo una mezcla de terror y una inmensa lástima. El hombre frente a mí era un cuerpo sin vida. La persona que me había pagado y encargado la cita la noche anterior había sido un fantasma, un recuerdo, un vestigio de energía atrapada con la urgencia final de un hombre solitario. Recordé su última mirada, el rostro apagado, el fuerte olor a gasolina y aceite de auto impregnado en su ropa. Un detalle sensorial que ahora me parecía el indicio de una presencia etérea, aferrada a los últimos rastros de su vida en la tierra. Fue entonces cuando lo entendí todo, y el terror se transformó en una profunda tristeza. Edgar no me había pagado solo para un evento formal. Me había pagado para asistir a su propio velorio. Se había tomado la molestia de buscarme, ya estando muerto, para asegurarse de que alguien estuviera allí por él. El sentido oscuro de su constante propuesta de que yo dejara el trabajo nocturno se reveló con una claridad espeluznante. No solo quería mi bienestar, él quería que yo, la única persona con la que tenía una conexión constante, lo acompañara hasta el final. Quería que mi presencia fuera su último consuelo. Permanecí de pie en ese velorio casi desierto. Para no tener que explicar la verdad de mi relación con Edgar y no manchar su memoria en ese momento final, me contuve. Cuando otros familiares me preguntaron, les dije simplemente que era una muy vieja amiga suya. Y en cierto modo, era verdad. Sin saberlo, para ese hombre, yo había sido más que su dama de compañía. Fui su amiga y la única persona que él quiso cerca en su despedida. Finalmente, me excusé y salí de aquella casa con el corazón destrozado y una profunda sensación de miedo. El dinero en mi bolsillo se sentía pesado, no por su valor, sino por su origen sobrenatural. No entendía cómo había podido pasar todo lo que acababa de vivir. Cada vez que pienso en Edgar, recuerdo su última mirada, la seriedad con la que me dio el dinero y la dirección. Nunca me atreví a volver a esa esquina ni a buscar a su hermana. Solo me queda el miedo extraño y la certeza de que, para un hombre tan solo, el afecto puede trascender la propia muerte.